¿Cómo anda nuestra fe? A veces nosotros llegamos al cristianismo o vivimos en el cristianismo y seguimos andando con una fe depositada en un paso incorrecto. Entonces, por ejemplo, muchos dicen, no, es que yo en el mundo era actor, entonces ahora me voy a dedicar a hacer películas o novelas cristianas. Y nuestra base de fe sigue basada no en lo que Dios quiere hacer con nosotros, sino en lo que yo hacía en el mundo. O los cantantes, no es como yo era cantante de música salsa, yo voy a seguir cantando música salsa, pero ahora la voy a volver cristiana. Y sí voy a predicar el evangelio de esa manera. Esa es una fe basada en mi en mi conocimiento, en lo que yo hacía, en lo que yo era, en mi vida en el mundo. ¿Hago entender? Y resulta que Jesucristo, cuando llega a nuestra vida, Él quiere derrumbarnos toda la base de confianza que tenemos en nosotros mismos. ¿Ustedes creen que es así? ¿O Él quiere usar todo lo que nosotros conocemos hoy para su gloria y su honra? También. Pero Él primero quiere qué hacer con todo lo que nosotros somos antes de llegar a Él, o hemos sido estudiados, derrumbarlo, porque son paradigmas que nos van a llevar a creer que nuestra fe está basada en mi yo, en el yo, en quien yo soy. Entonces, Jesucristo nos dejó una enseñanza bien interesante en esta historia, que inicia en Mateo 14:22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, solito al monte a orar, pues fue un lugar íntimo, desértico, lejos de todo el mundo. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Se demoró orando, ¿no? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Quiénes iban en la barca? Los discípulos. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuál es la cuarta vigilia de la noche? De 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y cuando ellos subieron en el barco, se calmó bien. Entonces los que estaban en la barca vieron y adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén, Padre Santo, por tu bendita palabra que hoy nos vas a enseñar, Padre Celestial, a través de este texto, esta historia que viviste allí con tus discípulos, en quien depositamos nuestra fe, Padre Santo. Bendito Señor. La historia que nos muestra, Jesucristo viene a alimentar a 5,000 personajes. ¿Sí? ¿Qué pensaste? ¿Sí? Bueno, ahorita lo repasamos. Viene Jesucristo de alimentar a 5,000 personas, como a 15,000, ¿no? Con padres, con hijos, a los adultos y a los jóvenes, y a los niños. Entonces hizo un milagro tremendo, ¿cierto? Tremendo milagroso, ¿verdad? Y Jesucristo le dice a sus discípulos, váyanse ya y ya los alcanzo, porque hoy tengo una cita divina con mi Padre y voy a ir a orar. Dándonos un ejemplo, ¿no? De que tenemos que buscar lugares solitarios, sin ruido, ¿verdad? Para encontrarnos con Dios Padre y hablar con Él, ¿no? Jesucristo se tardó harto en hablar. ¿Cuánto? Ya era la hora, ¿qué? De 3 a 6 de la mañana, ¿no? Ya era una hora bien adentro. Todo el día había estado predicando, enseñando, alimentó a la multitud. Luego les dijo a los discípulos, vámonos porque esta gente me quiere hacer, ¿qué? Reina. La gente en ese momento dijo, este es el Mesías esperado, vamos a coronarlo para llevarlo y que reine a Jerusalén y derrumbe y acabe con el imperio romano que hay sobre nosotros. Por eso Jesucristo les dijo, váyanse en la barca, yo me voy por este ladito para que todos crean que me fui en la barca y no me sigan. ¿Sí? Más o menos. Entonces Jesucristo aquí nos está mostrando que en el proceso de fe nosotros no creemos y debemos creer que ya no la sabemos toda. ¿Ustedes creen que Jesucristo no la sabía toda? Él es el creador de la palabra, ¿no? Él es la palabra viva, encarnada, nos dice el libro de Juan.
¿Tenía necesidad de ir a orar con el Padre? ¿Qué dicen ustedes? Sinceramente, él tenía necesidad, no como Dios hombre, pero sí como hombre. Recuerden que él fue 100% hombre cuando estaba en la tierra, entonces tenía carnita, ¿no? Y la carne le decía, tengo sueño, estoy cansado. Fueron 5 o 6 horas de predicación, luego le repartí pan y peces. Hubo sanidades, hubo milagros tal vez en esta reunión, porque la gente traía a los enfermos. Había salido poder de él. ¿No creen que su cuerpo físico estaba agotado? Estaba agotado. Pero él se fue a qué? A orar, a recargar baterías. Entonces a veces creemos que si estamos cansados, la cama es nuestro recargadero de baterías, ¿no? Nos olvidamos de que hay una batería espiritual que debe ser recargada con el Padre. Él nos muestra eso. Que no importa el poder que yo haya demostrado hoy, necesito ir al Padre ¿a qué? A recargarme un poquito, enchufarme a Él, y que Él me dé sabiduría, me dé energía, y que el Espíritu Santo traiga paz, sosiego, me quite las ganas de hacerme rey. Entonces llego aquí, predico, y el Señor me usa en prodigios y milagros, y ya me quiero hacer un poquito, porque no voy a donde el Padre me dice, tú eres un simple siervo, quiero humilde, y sigue lavando los pies de todo eso pasa, ¿no? Entonces hay que ir al Padre para evitar hacer lo que nos conviene, porque imagínense que han 15.000 diciéndole a él, tú eres el Mesías, nos vas a libertar de los romanos, y la carne le decía a Jesús, hagámoslo ya, ¿para qué en la cruz? Si tú eres el Mesías o no, le decía la carne, ¿o no creen ustedes? Y el Espíritu decía, no, hace la hora, hace el tiempo. Eso pasaba, por eso él se fue a recargar baterías con el Padre, y le dijo a los apóstoles que los veía en la otra orilla. ¿Ustedes no creen que los apóstoles se dijeron, ¿y él cómo va a llegar allá? ¿Será que va a coger otro barco? Tal vez iba a coger otro barco y a predicar en otro barco, con otros discípulos. ¿No creen ustedes? Ellos pudieron haber pensado eso. ¿Pero qué hicieron? Cumplieron la orden. Se estuvieron en el bote y arrancaron al otro lado. ¿Por qué es interesante esto? Porque yo creo que los discípulos también querían ver a Cristo ya reinando en Jerusalén. Ellos saben que eran Mesías. ¿No creen que ellos se animaron también con la gente del monte a decir, hagámoslo rey ya? Ellos lo hicieron. Y Jesucristo necesitó apartarse de ellos y que ellos estuvieran allá, solitos, en su proceso, donde navegando hacia la otra orilla, ¿cierto? Son como 100 kilómetros desde aquí, atravesar desde aquí. O sea, como una represa, ¿no? De Betania, una represa aquí de Guatavita, es una orilla a la otra. Entonces, aunque hay orilla y vemos allá la tierra, siempre la distancia es cercana. Tengamos eso en cuenta. Entonces resulta que ellos salieron en la barca, ¿cierto? Y dice el versículo 14, 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, viento que era contrario. En esta versión de Reina Valera 1990, es interesante en la traducción, no descoordina con el texto original. Azotada por las olas porque el viento era contrario. Es un lago, no es el mar. Notamos que es un lago. ¿Cómo es el viento en el lago? ¿Cómo mueve las olas en el lago? Sí, Marta tiene razón. No es una ola grande, sino es una ola corta. Una ola corta. Dice azotada porque en los lagos las olas golpean. Son pequeñas olas, pero consecutivas. Entonces sacuden harto el barco. No es el oleaje del mar que levanta metros a los barcos, sino es un oleaje que golpea. Entonces, ¿qué pasa cuando algo lo golpea a uno así de seguido? Lo pone a vibrar y es más difícil el ¿qué? El remar. Estos no tenían motor, ¿no? Además eran barcos a vela y a remo. Y dice que el viento era contrario. Cristo le dice, vayan allá a la otra área que ya los espero. Y arrancan y a mitad del camino el viento es ¿qué? Contrario. Y aparte de eso el oleaje es ¿qué? Golpeador. Entonces, ¿cómo estaban remando ellos? Fuerza, ¿cierto? Después de alimentar a 15.000, porque ellos tuvieron que repartir las cestas, ir y venir, que allá atender el enfermito, llevárselo a Cristo, llevarlo allá. ¿No creen que ellos tuvieron oficio como diáconos en una iglesia? De ir y estar pendiente allá, mirar, correr, estaban ocupados. Y aparte de eso, Jesús le dice, vayan allá, y aparte de eso, no han dormido en la madrugada, y el viento está contrario, las olas están golpeando, y ellos están, ¿qué? Luchando, ¿no? ¿Qué estarían diciendo? No vamos a llegar allá donde Jesús, que al camino habrá cogido, que ir allá a nuestro maestro, y nada que llegamos y vea esto,
y fuercen luchan en sus fuerzas para avanzar. El viento contrario, las olas golpeándolos. Y luego dice el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Ellos vieron que era Jesús en ese momento? No, ellos vieron algo que se movía, porque mira lo que dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué dijeron? Un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cómo son las voces de miedo? ¡Ay, un fantasma! ¿Sí? ¿Cómo son las voces de miedo de los hombres? Ellos gritaron, mi hermano. Ellos no dijeron, hay un fantasma. No, ellos dijeron un fantasma, y otros ¡ah! Y yo me imagino que se fueron todos al otro borde de la barca, porque los hombres nos asustamos. Los gritos no son como los que muestran ahí en Duro de Matar, no. ¡Ah! No, ¡ah! Un hombre grita también como mujer, mi hermano. ¿Sí o no? Esa es la realidad, mi hermano. Los que venimos en la película no se ven los gritos reales. ¡Ah! Amén. Entonces ellos se asustaron, mi hermano. Están en medio de una tormenta, tienen que ir a un sitio, el mar se lo impide, el viento se lo impide, y aparte de eso un espanto. Además los judíos creían en los espíritus, en las apariciones, porque en su tradición se aparecían ángeles, ¿cierto? Habían escuchado apariciones de demonios como a Saúl cuando consultó a la medium, ¿cierto? Dentro de su doctrina religiosa, los espíritus se aparecían. Entonces, ¿creen que se asustaron? Tormenta, viento y espíritus. Se asustaron, hermanos, gritaron. Dijeron, aquí nos llevó en patas. Yo creo, ¿no? Algo así deben haber dicho, según su tradición. Entonces dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces vamos a entrar aquí ahora sí en materia. Jesús se reveló a ellos, ¿no? En medio de la tormenta, en medio de la tempestad, de la angustia a morir, de la angustia de llegar a donde Cristo les dijo que debía llegar. Ellos en sus fuerzas luchando, Jesucristo viene delante de ellos de una forma fantasmagórica, porque ¿quién camina sobre? Además imagínense los vientos y todo, la neblina a esa hora, ¿no? De 3 de la mañana a 6 de la mañana hay como neblina, ¿no? Y Jesús le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Estas son palabras claves. Hoy Jesucristo nos está diciendo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Bienvenido, mi hermano, sigue. Jesucristo nos dice a nosotros, sed santo porque yo soy santo. Dice, toma tu propia cruz y sígueme, ¿cierto? Dice, deja familia, padre y madre y ven pos de mí, si eres digno de ser mi siervo, ¿cierto? Dice todo eso Jesucristo. ¿Qué le dijo a los discípulos? Vayan a la otra orilla, ya los espero, muchachos. Jesús siempre está dándonos un mandato, y es ir, vayan, síganme. Cristo siempre nos está diciendo algo para hacer. ¿Y nosotros qué tenemos que empezar a hacer? Obedecer. Ahora, en medio de la obediencia que nosotros realizamos a ese mandato, ¿tú crees que este mundo que es controlado por el maligno, que él tiene autoridad y dominio sobre este mundo, no va a levantar vientos y olas y te va a causar temor para impedir que tú vayas a donde Cristo te dijo que debes ir? ¿Cierto? Por eso el evangelio de prosperidad es falso, porque él te dice, ven a Cristo y tu vida va a ser una de rosas. Por eso es falso, porque Jesucristo en toda su palabra nos dice, cumple mi mandato, pero se va a levantar contra ti el enemigo. Ponte la armadura y camina. Aquí él les dice a ellos, vayan a la otra orilla, allá los espero. A sus discípulos, vayan a la otra orilla, allá los espero. Ellos obedecieron el mandato, pero se levantó una tribulación, un problema, un temor. Nosotros en ese caminar cristiano tenemos todas esas circunstancias. Se van a levantar circunstancias en nuestra vida. El mar, para la Biblia, recordémoslo, es simbolismo de ¿qué? De infierno, es simbolismo de pecado, es simbolismo de muerte. ¿Recuerdan que dice la palabra que Él coge nuestros pecados y los echa ¿a dónde? Al fondo del mar. Si son pecados, ¿dónde están los pecados? ¿Dónde terminan los pecados? En el infierno.
Entonces entendamos que el mar es simbolismo de infierno, de pecado, de mundo. Cuando ellos emprenden su remar para ir al otro lado, a encontrarse con Cristo, emprenden su vida en el mundo, en lo natural, en donde hay pecado, en donde el enemigo ¿qué? Gobierna. Eso nos pasa a todos los creyentes, mi hermano. Cuando yo voy a trabajar, no estoy en la iglesia, ¿a qué me enfrento? Al lago, al mar, al mundo. Estoy enfrentándome a todo lo que quiero ponerse a que yo cumpla el propósito de llegar a encontrarme con Cristo. Porque nuestro propósito aquí es que cuando nuestros ojos sean cerrados por la muerte, aquí nos encontramos a Cristo. Pero este lago quiere evitar que nosotros lleguemos a Cristo desde ya. Desde ya. Entonces se levantó la tempestad, ¿cierto? Y Jesucristo apareció como un espíritu, ¿se asustaron? Tiene el temor natural. Hay el temor natural a lo físico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vienen problemas en las finanzas, ¿no? O viene problema con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. O viene una enfermedad. Eso es como el ataque del enemigo o el impedimento del enemigo para que yo siga creyendo que voy a llegar ¿a dónde? A donde Cristo me citó, ¿cierto? Tuvieron miedo de un espíritu, dijeron, uy, eso es un espíritu que viene hacia nosotros, qué susto, y corrieron todos para el lado. Yo imagino que todos corrieron y se pusieron uno detrás de otro, ¿cierto? Por el temor. En nuestro caminar cristiano, hermano, cuando tú sales aquí al lago, al mundo, a hacer tu labor natural de trabajar, de estudiar, de vivir en este mundo, te pueden venir situaciones financieras, que muchas de ellas pueden ser levantadas por el enemigo, porque el Señor lo permite, como hablamos hoy de Job y eso, ¿cierto? Para fortalecerte, bueno, para cumplir su propósito, pero también se puede levantar el mundo espiritual para atacarte en el espíritu, ¿me hago entender? Entonces, tu vida va como chévere, ¿verdad? Viene el trabajo, viene las finanzas, todo como tan perfecto, que tu vida espiritual puede, ¿qué? Relajarse. ¿Me hago entender? Y entonces, cuando se aparece algo, no sabes si es Cristo o es ¿qué? Un espanto, y te confundes. Entonces, uy, este negocio viene de parte de Dios. Este amigo en los trabajos de mi universidad, de mi colegio, viene de parte de Dios. Y resulta que es ¿qué? Un espanto, mi hermano. ¿Me hago entender? Porque ellos que creyeron que era Jesucristo. O sea que nosotros en nuestra vida natural, cuando estamos en el mundo caminando, podemos estar confundiendo a Cristo con espanto. Y por eso la guerra espiritual de algunas iglesias, ¿no? Empiezan a pelear contra el diablo y a zapatear y a echar fuera al demonio, cuando quién es el que está permitiendo esa disciplina, esa prueba, esa tribulación, Cristo. Entonces, en vez de pelear con el diablo, lo que tienen que decir es, Cristo, que se haga tu voluntad, pero que sea rapidita, ayúdame en este proceso. ¿Hago entender? ¿Estamos entendiendo qué tiene que ver esto con la fe? La fe no es nuestra, ¿no? La fe es un don de Dios. ¿Ellos tomaron por iniciativa ir a la otra orilla? No, recibieron una orden. Nos vemos en la otra orilla. Ellos quisieron cumplir. La orden de hoy para nosotros es: ten fe, cree que yo estoy al otro lado. ¿Sí? Entonces mira, Jesucristo los cita en la otra orilla. Jesucristo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Alfa y Omega, principio y fin, 100% hombre allí, 100% Dios. ¿No creen que él en la otra orilla estaba esperando ir cuando empezó la tormenta? Empezaron las olas a golpear. Estos deben estar asustados. Ahora, él siendo Dios, ¿no pudo haberse quedado en la orilla esperando a que ellos lucharan con todas sus fuerzas y llegaran a la orilla? ¿Qué cree usted? Claro, ¿cierto? Pero recuerden que él es un Dios de misericordia. Y él es el que va al perdido. Él es el que va al necesitado. Porque él es el que lo hace. Nadie busca a Dios, dice la palabra. Ni uno. No hay ninguno bueno que busque a Dios. ¿Quién es el que lo busca? Él. Y aquí Jesucristo vuelve y nos dice: en medio de toda la tribulación que tú puedes tener en esta vida natural, que se levanten muros, barreras contra ti, que el negocio no salga, que se te dañe el carro, que se te pinche, que lleven la mercancía, que te roben, que vayas al estudio y que no entienden nada de la materia, que te tocó el profesor más áspero de este mundo y que te tiene entre ojos y te va mal. Jesucristo al otro lado, en la orilla, dice: este man está pasando por una situación, mi misericordia la voy a extender. Y empieza Jesucristo a caminar, porque él ya estaba en la otra orilla. Y él le dijo que los esperaba allá,
que él estaba allá. Yo no creo que él haya pasado y se haya reído. Ay, mira la tribulación aquí está, ya lo toqué. Él ya estaba en la otra orilla. ¿Me hago entender? Fe, recuerda que el tema es fe. Ahora, cuando ellos, veamos el versículo 27. 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo. Miremos esta palabra, tened ánimo. En la traducción del verbo griego al español, en el griego es un imperativo y expresa un mandato de comenzar algo ahora y continuar haciéndolo sin parar. O sea, tener ánimo no es decirle: vamos chino, hágale. Y lo hizo, bien por eso. Este tener ánimo es: chino, hágale y no pare. No pierda el ánimo. Continúe. ¿A qué se refiere ese ánimo? ¿Qué estaban haciendo ellos? Luchando en la tormenta. O sea, Jesucristo les dijo: ¿ya les quito la tormenta? ¿O qué les dijo? Sigan luchando. Entonces tú sales al mundo a ganarte con el sudor de tu frente. Vienen los negocios torcidos, o vienen los negocios chuecos, o vienen los negocios sanos donde te puedes ganar menos, pero honestamente, Jesús, ¿qué te está diciendo? Tener ánimo, vas a ganar lo que necesitas ganar hoy, pero vas a estar en la otra orilla. ¿Hago entender? Estás en el estudio y viene el copiar y pegar, bajar la monografía de otro estudiante en otro lado del mundo en internet y copiarla y entregarla, pero viene la voz de Dios que te dice: tener ánimo, estudia, lee el texto, piénsalo, aplícalo, desarrollalo, que vas a llegar a la otra orilla. Tener ánimo. Tener ánimo no es coger las herramientas de este mundo y montarle un motor Yamaha de no sé cuántos caballos de fuerza a la barca para ir contra la corriente sin problema. Tener ánimo es: yo ya te di algo, te di una orden y te dije que te esperaba en la otra orilla. Sigue haciendo lo que estás haciendo de la manera correcta, con tus fuerzas, ¿sí? Sin hacer algo adicional. Hasta ahí, el tener ánimo. Sigue remando porque vas a llegar al otro lado. Es la primera, ¿sí? Tener ánimo. Hacer algo de continuo, sin parar de hacerlo. Ese es tener ánimo según el griego, ¿vale? No es vamos chino, sino sigue haciéndolo chino. Luego dice, tener ánimo, yo soy, no temas. ¿Qué significaba para los judíos yo soy? ¿Recuerdan cómo se reveló él a Moisés en la zarza? ¿Qué le dijo? Yo soy. Yo soy, para el Antiguo Testamento es Jehová. Yo soy el Dios. Él está diciendo: yo soy el que soy, Jehová, el Señor. ¿Vale? Amén. Le dice a los discípulos, desde lejos, no estaba cerquita todavía, porque era un ánima, se veía como un ánima por la brisa, no sé, por la neblina. Y él les dice: tened ánimo, o sea, sigan remando, mijos. Sigan haciendo lo que les mandé, venir hacia mí a la otra orilla. Pero luego, ¿qué les dice? Yo soy. Entonces, mi hermano, cuando tú estás remando en el mundo, en tu estudio, en tu trabajo, en tus circunstancias del diario vivir, en el carácter, manejando tu carácter, con tu casa, con tu familia, con tus clientes, contigo mismo, luchando contra ese pecado que quiere agobiarte, que el diablo está tentándote, influenciándote. Tú encuentras a alguien que te está diciendo: yo soy. Te está diciendo: acuérdate que tú tienes una herramienta más poderosa. Acuérdate que tú conoces algo que los demás no conocen. Acuérdate que esto que estás pasando en este momento, hay alguien que lo controla, que se llama yo soy, que se llama Jehová, que se llama ¿quién? Jesucristo. Entonces tú llegas y estás en tu trabajo y surge una circunstancia y tú dices: perdí ese negocio por bruto, man. Uy, cómo no lo vi, pero es que mire, en vez de decir: ay, Cristo, que tú estabas ahí para que sabiduría, no tuve tiempo esta mañana de orar. Me la paso remando y remando y remando y remando y se me olvida apartar un tiempito como lo hiciste tú, Jesucristo, para llenarme de tus baterías. Jesucristo te recuerda que yo soy, que Él está ahí, que puede parecer un espanto, pero Él está ahí para decirte: mira, yo estaba en la otra orilla, pero vi que tu fe estaba, ¿qué? Flaqueando.
y que el enemigo, el mundo, el pecado levantó un muro de tempestad, de vientos, hasta hizo que mi persona se viera como un ¿qué? Como un fantasma, como un espanto, para que en vez de venir a mí, ¿qué hicieras? Huyeras. Pues le digo, ellos están ahí y cuando vieron el espanto, ¿no cree que corrieron a la parte final de la barca? ¿Cierto que sí? Huyeron, porque el mundo a veces hace parecer a Cristo un espanto, porque te dice, ay, que es malo tomarse una, pero ¿qué va a ser malo? Y con la chica esa que está chévere, ¿qué va a ser malo, mi hermano? Que le dice a la mujer, ay, que es malo un tinto con el vecino cuando no está tu marido por ahí, pues ¿por qué va a ser malo si está ahí? Comparte el evangelio. ¿Me hago entender? Cómo el mundo disfraza a Cristo y lo hace ver o parecer un espanto. ¿No es así? Va con la vecina. Él por los vecinos. ¿Me hago entender, hermano? Entonces, Jesucristo les revela a ellos, yo soy, les está diciendo, hijitos, discípulos, compas, ¿no reconocen quién soy yo? Se levantó un muro del enemigo aquí, se levantó una circunstancia natural, una tempestad, y ya ni me reconocen. Ahora, yo creo que ellos entendieron el timbre de voz, ¿cierto? Lo captaron y dijeron, es el maestro. En medio de esa tormenta y en medio de las nubes, ¿a quién? A Cristo. ¿Cómo lo reconocieron? Porque todos los días que hacían con él, lo escuchaban la voz. ¿Cómo lo reconocemos en medio de la tormenta nosotros? Si todos los días escuchamos su voz. ¿Qué vaina? No. Yo siempre diciéndoles, hermano, aquí está la voz de Dios. No esperes que Él venga aquí y te diga, hijo mío, tengo contentamiento de ti. Aquí está su voz, mi hermano. Qué cosa, ¿no? La Biblia. Y a veces las circunstancias se nos levantan y vemos espantos porque hemos olvidado su voz. Y por eso nos asustamos y salimos corriendo. Y es Cristo diciéndonos, venga, estoy aquí, mi hermano. No se asuste. Pero cuando alguno de nosotros escuchamos su voz, hacemos como el bendito de Pedro, ¿no? Ah, bueno, tened ánimo, yo soy, y no temáis. Es en el corazón de la página. Tened ánimo, yo soy, y no temáis. Recuerda que Jesucristo dijo que Él nos dio espíritu de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. No un espíritu de temor. Si yo estoy escuchando la voz de continuo de mi maestro, si yo estoy obedeciendo lo que Él me manda hacer, aunque no lo entienda, porque yo me imagino los hijos dijeron, oye, este man, el maestro, nos dice que vayamos a la otra orilla, pero él subió fue al monte a orar, ¿cómo va a ir por allá? ¿Ustedes que ellos no se dijeron eso? Pero yo creo que el que mandaba el barco, que era Pedro, dijo, no, mijo, él dijo que allá, me imagino que va a ir con alguien allá, pero allá lo vamos a ver. La fe tiene que ver con que yo hago, y Dios me dice qué tengo que hacer, sin preguntarle por qué o para qué. ¿Sabían eso? O ustedes cuando eran empleados o son empleados de empresa, le preguntan a su jefe, ¿y para qué hago eso? ¿Qué es lo que no? Hay empleados en las estaciones de ensamble de los equipos que lo único que hacen es operar un botón y baja algo y ¡pum! Un remache. Todo el día. Bueno, ya esto es automatizado, pero en muchos negocios y empresas todavía. Esta vez no te para sí, ¿para qué? ¿Cierto? Pero ¿el qué sigue haciendo? ¿Me pagan? Yo voy a... ¿Cierto? Ahora, al final de la cadena, él ve el producto terminado, ¿no? Era un Porsche, yo lo que hacía era hice parte del Porsche, en un remache, a un pedazo de lata por ahí debajo que no se ve, ¿cierto? Esa es la fe, tú cumples con lo que Dios te dice que debes. El resultado final, si tú lees la palabra y escuchas la voz de Cristo, vas a saber cuál es. Pero tú cumples con eso pequeñito. A ellos les dijo, pasen a la orilla. Ahí empezó la fe de ellos, a cumplir el mandato. Cuando tu fe empezó a ser vencida por el obstáculo que se levantó. ¿Quién lo levantó? El mundo. La tempestad, ¿quién lo levantó? El mundo. La luna causó las olas, ¿no? Y el movimiento del viento. ¿Quién tiene potestad sobre este plano? El diablo, mi hermano. Aunque no lo creas, el diablo puede causar una tormenta, puede darte un dolor de cabeza para que no cumplas el propósito. Es así, mi hermano. Nosotros como creyentes sabemos que si no tenemos puesta toda la armadura, podemos decir un espanto,
Y es Cristo diciéndonos, bueno, alértate, mijo, necesitas escuchar más mi voz porque ya ni la reconoces. Él le dijo a los discípulos, tened ánimo, o sea, sigan remando, mijo, que soy yo el que está aquí, que vengo hacia ustedes, y no tengan miedo porque yo a ustedes les di espíritu de amor, poder y dominio propio, porque se espanta. O sea, si un espíritu inmundo se nos aparece aquí, porque el Señor le puede dar poder para hacerlo. ¿Me hago entender? ¿Vamos a espantarnos? ¿Qué hacemos? Sí, estamos revestidos con el Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Sí. Tened ánimo. Yo soy, no temáis. Que en cada circunstancia de la vida, mis hermanos, en donde se afligidos, menospreciados, embolatados, vueltos al pecado, ¿qué tienen que recordar? Tened ánimo, yo soy, no temas. O sea, sigue luchando para ser libre del pecado, sigue luchando para que tus finanzas sean honestas, sigue luchando para que tu profesión la adquieras honestamente, sigue luchando para alcanzar lo que Dios te ha propuesto en el corazón alcanzar, porque yo estoy contigo, soy el Espíritu Santo de Dios que te llena como hijo de Dios. Yo te doy ánimo, no desmayes. ¿Sí? En cualquier circunstancia pensemos, no temáis, soy yo, tened ánimo, sigue en tu lucha. El diablo ya no venció, pero tú tienes que vencer a tu naturaleza de pecado, tienes que vencerla. ¿Sí? Amén. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Ahora, mira lo que dice el siguiente versículo. Entonces, versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, ¿no? Pedro es un personaje, ¿cierto? ¿Ustedes han escuchado de un personaje llamado Gedeón? Que Jesucristo, bueno, Dios Padre en ese momento, Jehová, le dio una orden y le dijo que lo iba a usar para libertar a Israel. ¿Qué dijo Gedeón? Dijo, Señor, si esta voz que eres tú, voy a colocar un velloncito de lana, voy a probarte. Y colocó un velloncito y dijo, si ese vellón mañana amanece mojado y alrededor seco, fuiste tú quien habló. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Estaba así, como Gedeón lo pidió, dijo, uy, si ese es Dios. Pero dijo, pero Dios, bueno, vamos a comprobar. Si eres tú, que mañana sea al contrario, que el vellón esté sequito y todo alrededor mojado. ¿Y qué pasó? Bueno, a veces, en este caso, Dios permite que el ser probado, ¿cierto? ¿Por qué, mis hermanos? Porque la palabra nos dice que probemos, ¿qué? Los espíritus. Por eso de escuchar unas voces y que Dios me habló y me dijo que vaya y predique el Evangelio al Congo, tengo que probar ese espíritu, ¿cierto? Tengo que probar esa palabra. ¿Contra qué la compró? Contra la palabra de Dios. Pedro aquí está haciendo algo correcto. Escucharon la voz. Dijeron, sí, ese es el maestro, se identificó como yo soy. Pero no dice la palabra que hasta los hijos de Dios pueden ser engañados por un espíritu inmundo. ¿No dice la palabra? Que debemos probar los espíritus. Aquí Pedro hizo algo correcto y nosotros debemos probarlos, mi hermano. Si de pronto de una predicación recibes una palabra, la crees para ti, ¿con qué tienes que comprobarla? Con la palabra. ¿Me hago entender? Si un hombre de Dios, un hermano tuyo en Cristo te dice, mi hermano, de parte de Dios, yo creo que esto quiere hablarte del Señor, ¿qué debes hacer con esa palabra? Probarla contra la Biblia. Vas en oración y dices, Señor, creo que sí, creo que no hay algo en mi corazón que me está diciendo que tal vez sí crea esto, certifícamelo tú. Pero fue correcto. Dijo, si eres tú, que yo vaya a ti. ¿Cómo? ¿En la barca? ¿Ves lo que dice? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces estás tú en el mundo normal, trabajando, con circunstancias difíciles, con enfermedades tuyas o de parientes, con caracteres difíciles de soportar. Es que esta esposa que me diste, Señor, es que este marido que me diste.
tú le dices, Jesucristo te dice, ven a mí, yo te rescato, mira que soy yo, ten ánimo, sigue luchando. Y tú le dices, bueno, vamos a probar si es cierto que tú eres Dios, que tú eres real, que eso que me estás diciendo viene de parte tuya, que yo vaya y camine sobre las aguas. ¿Tú qué le tienes que decir al Señor? Señor, si esta tribulación viene de parte tuya para que yo aprenda algo, estoy en disciplina, de pronto tengo un pecado y no lo he reconocido ante ti, deja que yo camine sobre el mar. ¿Qué era el símbolo del mar? ¿Qué era el símbolo de las aguas? El pecado, el mundo, las tribulaciones, los problemas. ¿Va a dejar de moverse el agua porque Pedro va a caminar? ¿Van a dejar las circunstancias porque tú vas a dar el paso de caminar sobre el problema? Es lo que Pedro está diciendo, Señor, si eres tú, que yo pueda pasar por encima de este problema sin que me afecte, sin que afecte mi relación hacia ti, sin que afecte mi relación a que tú eres mi Dios y no el problema que está en ese momento queriendo estar por encima de mí y ocultándome de ti, porque el problema está ocultando, él se vea como una aparición, como un fantasma. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida, mi hermano? Si estás en medio de la tribulación, la enfermedad, las situaciones financieras, los problemas en tu familia, en el estudio, lo que sea, ¿qué le tienes que decir? Señor, si esto viene de parte tuya y no es una obra infructuosa del demonio que quiere quitarme la paz, quitarme el caminar hacia ti, el ir a cumplir el propósito de llegar a la otra orilla, manda que yo camine también sobre las aguas. ¿Qué le tienes que decir tú a Jesús? Ayúdame a superar esto, aunque la tribulación sigue, a que no toque mi relación contigo, a que no afecte el que yo esté de continuo mirándote y escuchando tu voz y sabiendo que eres tú. ¿Me hago entender? Porque a veces en medio de la tempestad, ¿qué pasa con nosotros? No acudimos a Él, sino continuamos ¿en qué? Remando. Ahora, Cristo les dijo, tened ánimo, o sea, sigan haciendo lo que están haciendo. Pero Pedro fue más allá, dijo, bueno, sí, sigo lo que estoy haciendo, pero tú me dices que tú peleas mis batallas en la palabra, tú me dices que tú ya ganaste la victoria en la cruz, aunque para Pedro no había pasado la cruz, pero habían visto el milagro de la alimentación, las sanidades, habían visto una cantidad de milagros. Dijo, pues ¿por qué no voy a poder yo caminar en un milagro de Cristo para mi vida? ¿Me hago entender? ¿Y qué hizo Pedro? Dio el paso de fe, ¿cierto? Como vimos en el muñequito. Es interesante el muñequito, la palabra fe. ¿Cuánto le duró la palabra fe a Pedro? Según el muñeco. Un paso, 2 pasos, ¿no? ¿Y el tercero qué pasó? Entonces, mi hermano, ponle que eso es bien interesante. Es bien interesante porque dice que, versículo 29, dice, y le dijo, ven. ¿Quién le dijo? Cristo. Cristo todos los días nosotros nos dicen, ven, pasa a la otra orilla, ven, sígueme, sigue en pos de mí, carga tu cuerpo de cruz. Dice, y le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Caminó sobre el problema, sobre la tribulación, sobre la circunstancia. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro empezó a caminar sobre las aguas, ¿sí o no? ¿A quién estaba mirando cuando caminó sobre las aguas? A Cristo. ¿Qué palabra estaba escuchando? La voz de Dios. Se estaba acordando de todas las predicaciones que yo le había dicho. Se estaba acordando de todos los milagros que Dios había mostrado delante de él. Se estaba acordando cuando Dios los mandó a predicar y que ellos echaban fuera demonios. Se estaba acordando de que Dios lo había salvado del pecado y le había abierto sus ojos. Se estaba acordando que Dios le dijo, ya no vas a ser pescador de peces, sino pescador de hombres. Se estaba acordando del propósito de ir a la otra orilla. Dijo, sí, él me dijo que iba a ir a la hinchera y estoy caminando sobre el agua. Es que ni Eliseo, él hizo flotar un hacha. Yo estoy caminando sobre el agua. Ellos conocían toda la historia judía. Se enorgulleció un poquito, ¿no ven ustedes? Entonces como que dijo, todo bien. ¿Y qué dice que vio? Que empezó a mirar ¿qué? El viento, la tempestad. Mire, dice, versículo 29. Descendió la barca y andaba sobre para ir a Jesús 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pregunta, ¿tú ves el viento que entra y sale a este recinto? Es como dice que él vio el fuerte viento. Explíqueme eso, ¿cómo hay que vio el fuerte viento? ¿Tú ves al diablo atacando tu vida?
tú lo ves allá acuchillándote atrás y quitándote la fe y robándote las finanzas, tú lo ves. Pero tú a veces dices eso, ¿no? Dices, ¿será el diablo cochino que se metió en mi billetera? ¿Será el diablo cochino que está atacando mi salud? ¿Será el... ¿Qué estás haciendo tú? ¿Imaginándote lo que no es? ¿O es que podemos ver el bien? Lo sentimos, pero no lo vemos. La palabra en el griego textualmente es ver con los ojos. O sea, él distrajo la mirada del propósito de Dios, de ir a la otra orilla. Y tal vez se enorgulleció. Yo creo que él volvió a mirar a los apóstoles y les dijo, a eso nos puede pasar, que el Señor permite un triunfo en medio de la tempestad y nos distraemos. Y cuando nos distraemos, tal vez surge orgullo y no es que Dios me dio triunfo sobre esto y mire qué bendición. El Señor dice, todavía no es tiempo de pasar, no hemos llegado a la otra orilla, amigo, ¿estás todavía sobre qué? Y no estás agarrado de mí, mano, porque te enorgulleciste, miraste el problema otra vez y tal vez te enseñoreaste el problema así, ve, Cristo es real, Él siempre te bendice, pero quitaste la mirada en Dios y te vanagloriaste de lo que Dios estaba dando, tú, no para Él. Y Pedro desvió la mirada, porque es que Pedro era, ustedes han leído el Evangelio, saben que Pedro era todo, era fastidioso, dicen esto, él se creía mucho, ¿no? Y el hombre lleno de fe, era agresivo, era así, dominante. Yo creo que él dijo, así ven, mire, es Dios, es nuestro maestro, me está haciendo caminar sobre las aguas. Tal vez hubo orgullo, hubo vanagloria, estar pasando la tribulación, ¿cierto? Y el Señor que permitió que flaqueara su fe, ¿no? Porque mira lo que dice, dio voces, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Se acordó que su mirada debía estar puesta en ¿quién? Cristo. Porque a nosotros nos pasa, ¿no? Vamos caminando y tenemos un problema en nuestra casa con la esposa, con los hijos, un problema en el trabajo, un problema en nuestra vida natural. ¿Y qué pasa con nuestro ánimo? Dejo de caminar, tanto ir y venir y no resultados, tanto ir y predicarle y mire, sigue igual, tanto ir y no sé qué, y todas las circunstancias. Claro, mira, es que el diablo del mundo no me permite, mire, me tiene tan desanimado, me tiene con un dolor de espalda, me tiene con dolor de cabeza, me tiene con esto y con lo otro. Y distramos la mirada del propósito que íbamos a ir a la otra orilla, que Dios dijo que íbamos a ir, ya vamos a ir. ¿Y qué tuvo que recorrer Pedro? Acordarse de la cruz, ¿no? Se acordó otra vez del Calvario para nosotros. Pero si Cristo venció allá, y Él dice que todo está bajo su mano, Dios le dio potestad sobre todo. ¿Por qué va a haber tormentas si Dios ya le dio potestad sobre todo? ¿Y qué hizo Pedro? Lo correcto, ¿no? Volvió a traer la mirada, dejó de mirar a los apóstoles y volvió a mirar a Cristo. Señor, sálvame. Este sálvame tiene que ver con que Pedro que tuvo temor de ahogarse, ¿cierto? Ahora, ¿será que Pedro, un pescador de años, un duro en el mar de Galilea que sabía cómo eran las tormentas, sabía cómo remar, no sabía nadar para no ahogarse? Díganme ustedes. Sí, hay pescadores que se han perdido en el mar y se han ahogado, ¿no? En las tormentas, ¿cierto? Puede suceder. Pero Pedro, en el lago, ¿será que con la experiencia de tantos años, 40 años o más de pescador, no sabía cómo nadar en medio de una tormenta de esas? ¿Qué creen ustedes? Pero el hombre natural sabe cómo actuar, ¿no? Yo sé cómo hacer los negocios, cómo vender, cómo comprar, sé mis labores en el trabajo, sé cómo cumplir a mis profesores en el colegio, en la universidad, yo lo sé hacer, ¿sí o no? Pero llega un momento en que no entiendo ni tío, ¿no? O voy a hacer un negocio y no me da por ningún lado, ¿cierto? Y hago cuentas y pero, ¿cómo la embarré? ¿Cómo está mi mente? Se turbó, se enredó. ¿Y todo mi conocimiento de qué valió? De nada. ¿Y a quién tengo que recurrir en ese momento? Uy, Señor, pero tú me hiciste nueva criatura. Yo era un bruto antes, pero ahora tengo el Espíritu Santo. Me dice que tengo la mente de Cristo. Señor, ayúdame, sálvame de esta dificultad. Señor, tú me dices que yo tengo en este espíritu, uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor, la paz, la bondad, la benignidad. ¿Y por qué me siento tan atribulado por dentro? ¿Por qué no puedo estar en paz ni con mi esposo, ni con mi esposa, ni con mis hijos? Conmigo mismo, Señor, si tú me diste el fruto del Espíritu Santo. Sálvame, Señor. ¿Se dan cuenta que
tenemos que recurrir en cualquier circunstancia, así sea la más mínima, a Cristo, porque cuando no lo hacemos, creemos que somos unos puestos y nos empezamos a ¿qué? A hundir, ¿verdad? Y bendita la misericordia de Cristo, ¿no? Que Pedro levantó la mano y ¿qué mano lo recogió? Cristo. Ahora Cristo ya nos salvó, pero Él quiere que todos los días, ¿qué? Estemos agarrados de Él. Seguid en pos de mí, eso es un mandato de todos los días. Seguir escuchando la voz de Cristo y caminando con Él. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso con la fe, mi hermano? ¿Qué dice Hebreos 11.1, Felipe? Ok. Él les dijo, vamos a la otra orilla. ¿En qué basaban su fe? En que iban a ir a la otra orilla. La certeza de que iban a estar ahí. Y el maestro les dijo que ahí se iban a ver. ¿Cierto? Es pues la fe, la certeza. ¿Cómo es? La convicción de lo que no se ve. Ellos no estaban todavía en la otra orilla, pero tenían la certeza de que iban a llegar a la otra orilla. Se levantaron circunstancias, creyeron que ya todo estaba hecho cuando él empezó a caminar sobre las aguas, dijo, yo voy a llegar caminando. Pero su fe flaqueó cuando quitó la mirada de Cristo. Entonces, mi hermano, recuerden y recordemos que la fe es un don que viene de parte de Dios, no es mía. Yo puedo conocer mucho la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, leerla, pero si no tengo fe para creer lo que ella dice, no hay nada. ¿Cómo viene esa fe? De parte de Dios. ¿Y cómo fortalezco mi fe? Remando, lo que acaba de decir don Vitelio, practicando, ejerciendo el don de la fe. Y la fe es un don que debemos que administrar. En eso sí, los predicadores de la prosperidad manejan bien ese don de fe en el área financiera. Ellos la manejan bien y la estiran. Sí, ellos la manejan bien. Los misioneros manejan también esa parte de la fe, de ir a predicar a sitios tremendos y guardados en la fe. ¿Cómo estamos nosotros practicando, administrando el don de fe de Dios para todas las áreas de nuestra vida? Para pedir en oración salvación por nuestra casa, nuestra familia, por nuestros amigos, para ir a predicar en fe. Señor, lléname de ti para que converso hoy con mi predicación. ¿Cómo estamos en esa fe? ¿O vamos con nuestras fuerzas? No, pues yo me conozco los versículos claves que dice este y aquello, vamos con toda. ¿Cómo estamos en esa fe? Pues yo le decía antes de salir a predicar, a evangelizar, a compartir con alguien, ¿qué hay que hacer? Ir al lugar desierto y decirle, Señor, no soy yo, eres tú. Yo estoy haciendo la obra de mi Padre, decía Jesucristo. Él no decía, es que yo estoy haciendo lo que yo quiero. Entonces, mi hermano, si el mandato es ir a ser discípulos, ¿qué tenemos que decir al Señor? Señor, Mateo 28, tú dijiste que fuéramos a ser discípulos, podérame para hacerlo. Hoy quiero hacerlo. Hoy ponme una cita divina con uno que entienda tu evangelio y que te reciba y que lo salves. ¿No es así? ¿Cómo está nuestra fe para hacerlo? O salimos y apenas el primero nos dice, ay, no, hermano, ¿sabe qué? No tengo tiempo para escucharlo, nos hundimos. ¿Me va a entender? Eso va a pasar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Sálvame, que eres tú el que hace la obra, yo solo soy el mensajero. ¿No es así? Para toda nuestra vida, mi hermano. Ahora, principalmente predicar el evangelio, ¿no? Que es el llamado a todos creyentes, ¿no? Nuestro llamado no es hacer multimillonario, ¿no? Es hacer discípulos. 1, 2. Hay una canción por ahí que dice uno más para Cristo, me gusta porque es la labor a diario de nosotros, ¿no? No pasa, ¿no? No pasa desafortunadamente. Entonces, mi hermano, el primer milagro que hizo Jesucristo, ¿cuál fue? Aquí, en este texto. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el primer milagro? ¿Sí? ¿Cuál fue? Sí, caminar en el agua, ¿cierto? ¿Cuál fue el segundo milagro que hizo Jesucristo aquí en este punto? ¿Cuál? Veámoslo, mira lo que dice. Jesús dio la mano, asió de él y le dijo, hombres de poca fe. Ya vimos ese tema, ¿cierto? Nuestra fe está basada en el don que Dios nos dio y cómo lo administramos. Muy claramente, si no lo ejerzo, si no lo pongo a trabajar, mi fe va a estar
flaqueando. Amén. Dice, y cuando ellos, ¿quiénes? Jesús y Pedro subieron a la barca, se calmó el viento. Hay otra parte donde nos dice que Jesucristo calmó la tempestad, ¿cierto? Que Él iba con ellos durmiendo. Aquí Jesucristo abrió la boca para decirle, enmudece, lluvia, cállate viento. ¿Qué hizo Jesucristo? Subió a la barca y se calmó el viento. Entonces, este otro milagro es que la tempestad se calmó cuando ¿quién estaba en la barca? Ahora, ¿ya llegaron a la otra orilla? Todavía tienen que hacer remar, ¿cierto? Todavía tienen que seguir remando, pero Cristo ya está en la barca. O sea que nuestra vida no a la otra orilla, mi hermano. Si Cristo está en nuestra barca, ¿qué va a pasar con la tormenta? Se va a calmar. ¿Aquí dice que no va más tormenta? No, dice que se calmó la tormenta. O sea, como cuando el pueblo tentó a Jesús en el desierto. ¿Qué dice? ¿Que no volvió a tentarlo? No, dice lo dejó por un tiempo. Entonces, mi hermano, en nuestra vida natural, las tormentas se van a seguir levantando, pero si yo tengo a Cristo en la barca, tengo que tener la plena fe y confianza en Él, de que la tormenta va a ¿qué? A cesar. Y cuando venga la otra, si está Cristo en la barca, no voy a tener que ir a caminar sobre las aguas, porque Él ya está aquí. ¿Y camino con quién? Con Él, con su palabra. No tengo que buscarlo en otro lado, ya está ahí. Lo busco aquí en su palabra. ¿Sí? Segundo milagro, ¿cuál fue? La tormenta se calmó sin que Cristo diera orden alguna. Donde Cristo llega, Él viene a poner ¿qué? Orden. ¿No es así? ¿O no llegaste a Cristo y empezaste a ver cosas que tenías que dejar y hacer otras que no hacías antes? Él viene a poner orden, ¿no? Y hoy todavía abro en un cajoncito y encuentro ahí una basura y dice, uy, esto no es de orden. ¿No es así? Jesucristo lo que hace cuando llega a nuestra vida es que Él golpea la puerta, yo le abro mi casa y Él entra, ¿no? Y entra a la sala. Y cuando uno entra a un sitio, si ustedes han visto la luz del sol cuando entra, ¿qué pasa con el polvo? Se revuelca, ¿cierto? Se revuelca. Eso es Cristo, Él llega a nuestra vida y el polvo empieza ¿a qué? A revolcarse. Y empieza uno con la escobita. Uy, qué pena eso. Qué pena, Señor. Y empieza uno a barrer y a limpiar. Jesucristo donde llega, pone. ¿Duele? Porque, uy, no, pues que esos zapatos son una berraquera. Jesús, yo puedo traer esos zapatos. Y eso usted es pecado. No, mire los tan bonitos. Déjenmelos ahí, está bien, yo no me los pongo, pero déjenmelos ahí, que es que son tan bonitos. ¿No hace eso Jesucristo en nuestra vida? No nos pone a pensar en las cosas que todavía amamos y que Él nos dice, bótalo. ¿No? ¿Creo que sí? Eso pasó, Jesucristo se subió a la barca y la tempestad calmó. No se sabe, el texto no dice que hubo más tormentas en esa noche, pero seguramente en otro de los viajes de Jesucristo hubo más tormentas, ¿cierto? Y más con Pedro, ¿no? Como él era el hombre aguerrido que yo quiero ser de primero, yo quiero ser el líder, era el que tenía las pruebas más complejas, ¿no? Como cuando negó a Jesucristo, ¿verdad? Y dice, se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero ¿cómo así? Cuando Él les dijo, yo soy, no les estaba diciendo, yo soy Jehová. No le estaba comprobando con ese término de que Él era el mismo que apareció en la zarza ardiente. Es más, con los milagros de la multiplicación de panes y peces no estaba cumpliendo una profecía que hablaba de que el Mesías iba a dar de comer a los hambrientos. Ya no les había comprobado que era el yo soy. ¿Cómo así que hasta ahora vienen y se mostran y le dicen, verdaderamente eres tú? Eso nos pasa todos los días, hermano. Todos los días nos pasa. Y bendita por su misericordia, porque Él quiere que todos los días digamos, sí, Señor, de verdad que tú eres real. Perdóname, Padre, por dudarte. ¿No nos pasa todos los días? Somos los días. Eso no ha cambiado, ni va a cambiar. Ese que dice que no, es que yo sé que el Señor es todo, yo sé que Él es Rey de los cielos y que es Rey de mi vida. Hermano, deja que te llegue la tormenta y que tengas que caminar sobre el agua y te hundas para que vuelvas a decir, sí, verdaderamente tú eres. Eso nos pasa todos los días, mi hermano. Nos tiene que pasar todos los días. Porque el día que creamos que ya lo conocemos, es cuando más lejos estamos de Él. Porque a veces leemos algo en la palabra y nos pega, ¿no? Y a veces leemos otras que nos alegran.
es cuando decimos, y tú eres tan real, Cristo, ojalá mi esposa te conozca, mi esposo, mis padres, mis hijos. ¿Hago entender? ¿Cuál es el tema central aquí que tiene que ver con la fe, mi hermano? Tormentas vamos a tener siempre. En el mundo natural vamos a tener tormentas en nuestra salud física, ¿sí? La vida natural, tormentas de nuestro trabajo, vamos a envejecer, tal vez algunos a quedar calvos, no le coloco el nos porque no quiero quedar calvo. Vamos a tener circunstancias difíciles, pero mi hermano, si Jesús sanó, si Jesús dio de comer, si caminó sobre las aguas, ya que Él tiene problemas con de pronto sanarte algo en tu cuerpo, no tiene problema. Si es una disciplina de Él, pídele que te quite esa disciplina. Dile, Señor, yo hoy reconozco que esta enfermedad o esta afección física es una disciplina de parte tuya. Hoy te pido perdón, tal vez mi pecado fue hazme ver mi pecado por el cual tengo esta afección física. El salmista David, después de que cometió su pecado de adulterio, fornicación, homicidio, mentira, robo, matar, todo lo que hizo, y lo reconoció después de que el profeta Natán y lo quiso dar en cuenta, él fue y confesó su pecado, y él decía que fiebre, había tenido dolor de huesos, había venido una enfermedad por su pecado. Entonces, mi hermano, el Cristo que caminó sobre las aguas tal vez hoy te está diciendo esa tribulación de enfermedad que tienes tal vez a causa de tu pecado, ese problema financiero tal vez a causa de tu pecado, entrégamelo a mí, arrepiéntete, y yo qué voy a hacer, el milagro, mi hermano. Jesús sana, yo lo creo. ¿Me hago entender? Pero primero que tienes que hacer, arrepiéntete. Amén. Busca arrepentimiento. Si Jesús controló la tormenta, parte del mundo natural, no va a controlar tus finanzas. Si tienes problemas en tus finanzas, tu trabajo, no te va a aparejar todo en la vida, tu estudio, esos profesores que caen gordos, no te va a poner amor hacia ellos y ellos hacia ti, no lo va a hacer Jesucristo. Esas son las tormentas de nuestra vida natural, el trabajo, la salud, las relaciones con tu esposa. Ahora, si tienes problemas, si hay una tormenta espiritual de que no sabes si Dios es real o no, que todavía lo ves como una aparición y no puedes decirle sí, es mi maestro, no puedes todavía mostrarte ante Él y decir eres verdaderamente el Hijo de Dios, porque puede estar pasando en tu vida, nos pasa creyentes, ¿no? Que a veces decimos, pero Dios, tú no me usas para nada. Mira que ni siquiera mi mamá se convierte, digo yo a veces. Me pasa a mí. ¿No crees que Dios, el Dios Todopoderoso, el que se subió a la barca y todo calmó, y el que ellos se postraron y dijeron, tú eres Dios, va a hacer que ellos también digan, tú eres Dios? ¿No crees que Él va a convertir tu casa? ¿Me hago entender? ¿Mirar qué? La tormenta, mi hermano. Creen que estás caminando sobre las aguas. Apúrate a no dejar de mirar a quién, a Jesús, a Cristo. El propósito de ir a la otra orilla, Él dijo, mi hermano, la palabra dice, yo y mi casa serviremos al Señor. El carcelero creyó y se bautizó él y su casa. No dejes de confiar en lo que dice su palabra, lo dijo Él es el verbo encarnado. ¿Me hago entender? No importa si han pasado 50 años y tu mamá nada que se convierte, como mi caso. Bueno, 10 años de yo estarle hablando. Y que ella me diga, yo fui primero a la iglesia, Glenn. Yo soy más cristiana que usted. Pero en el espíritu uno algo le dice ahí, sigue predicándole. ¿Me hago entender? No mire más la tormenta, mi hermano. Ella va a estar ahí y te va a soplar y te va a cachetear y te va a sacudir. Pero sigue caminando porque hasta Cristo que está con la mano para dártela. Y cógelo y que se suba a tu barca. Los problemas van a venir, pero si Él está en tu barca, van a ser más soportables. Amén. Las circunstancias van a venir. En el proceso de evangelización, mi hermano, nos van a escupir, ¿no? Como vemos en los videos, ¿no? Pero ¿qué tienes que hacer? Seguir adelante, o comprarle una careta. Seguir adelante, ¿vale? Nosotros somos mensajeros, mi hermano, no somos el mensaje. Ellos no atacan al mensajero. Cuando llega la carta del cobro del banco, ¿tú sales al cartero y le tiras la cuenta? No, ¿sí o no? Cobro jurídico, banco inmundo. Espíritu inmundo, uy. Espíritu de cobro fuera. Diría aquí un personaje que venía aquí a la iglesia. No, mi hermano. ¿Cierto? Entonces nosotros solo somos mensajeros. Somos mensajeros. Ve a tu familia y predica, hermano. Rechazan el mensaje. Pero no dejes de predicar. Pídele a sabiduría al Señor.
que te enseñe cómo hacerlo para esa persona en particular. Porque tú no puedes ir a predicarle a un chino sin haber estudiado mandarín o pide el don de lenguas genuinas. ¿Me hago entender? Tú tienes que tener la estrategia, la forma de hacerlo, el amor. Él te dio el Espíritu de Dios en ti, amor, poder y dominio propio. No hagamos nada de nuestras fuerzas. Si tus negocios no salen, ve y póstrate antes de salir al negocio, el trabajo, las ventas. Pídele al Señor, Señor, apártame tanto tiempo, mira, ayúdame. Yo quiero postrarme enterito los días y decirte verdaderamente eres tú el Señor. Dame unita como Pedro. Si eres tú, que yo vaya a ti. El Señor lo permite, mi hermano. No es continuo, ¿no? Tenemos que aferrarnos a una fe genuina de que Él dijo que va a hacerlo y lo hará. Pero el Señor permite que le digamos, Señor, aumenta mi fe. Él dijo a los discípulos, pídanle al Dios que aumente su fe. Y los discípulos dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Entonces tenemos que decirle al Señor, aumenta mi fe. ¿Y Él cómo lo aumenta? Dándonos pasitos, ¿bien? Sacándonos del agua y haciéndonos caminar. Amén. En este proceso, mi hermano, les pido que nos pongamos de pie para ministrar la cena del Señor, entendiendo que Jesucristo es el todo, mi hermano. En esta vida podemos tener salud, dinero y amor. Ojalá tengamos siempre todas juntas. La mayoría de veces no, ¿no? A veces hay mucho amor, pero poco dinero, ¿no? A veces hay buen dinero, pero no hay amor. Y a veces ni salud, ni dinero, ni amor, ¿no? A veces hay de todo. Pero mi hermano, si Jesucristo está en nuestra barca, como es la esperanza de hoy, que Jesucristo está en la barca de todos nosotros, porque hoy estamos aquí, los que no han venido en este tiempo, toda tormenta la vamos a superar y vamos a estar siempre sobre las aguas, porque cuando ellos están en el barco, ya no se mojaban, ¿sí o no? La barca los llevaba. Con Cristo vamos a estar en el mundo, en las tribulaciones, en las tormentas, pero no vamos a mojar. O sea, la circunstancia tal vez nos salpique, pero no nos va a ahogar. ¿Cómo entender? Pedimos conversión, ¿no? El Señor nos puso en esta tierra como testigos suyos para que otros lo conozcan, para que otros sean salvos. Él salva, pero nosotros llevamos el mensaje. Porque queremos que nuestra familia esté aquí muy pronto compartiendo la cena, ¿no? El Señor nos habló la semana que fue entregado